de nuestro Señor. Es para mí un gran honor estar aquí delante y exponer la palabra fiel, verdadera, eficaz, todopoderosa de nuestro Señor y Salvador. Los invito a que se pongan de pie. Y vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que escribió Mateo en el capítulo 9. Voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. La lectura la voy a hacer en la versión Reina Valera por algunas palabras que he tomado de este texto. Dice así, Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oremos. Señor, Padre de los cielos, amantísimo Redentor Jesucristo, esta mañana tu iglesia ha venido a escucharte, ha venido a escuchar tu palabra fiel por medio de este siervo inútil. Ha venido para escuchar hablar a su hermoso y precioso Salvador a sus vidas. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo ministres la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran presentes. Ministres cada uno de los corazones. Sé tú hablando y pon cada palabra que tú quieres que se diga en mi boca. Yo soy simplemente como un micrófono que transmite lo que tú vas a hablar a tu pueblo. Santo, santo, santo eres tú, Dios Todopoderoso, y tú reinas desde la eternidad hasta la eternidad. A ti queremos verte por medio de tu palabra, a nuestro precioso Cordero, al león de la tribu de Judá, al Santo que está en tu diestra. Muéstranos a Cristo por medio de tu palabra, y que sea Él glorificado y no yo. Ayúdame, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Te pido todo esto. Amén. Amén. Hermanos, hemos venido estudiando a lo largo de este tiempo, ya hace un año, el libro o el Evangelio de Mateo. No voy a hacer un retroceso a todo lo que vimos, pero sí quiero decirles que estamos pasando al capítulo 9
pero siguiendo el pensamiento del capítulo 8. Jesús está mostrando a las personas su poder de distintas maneras. Primeramente vimos cómo sanó a un leproso, algo que aparentemente es imposible para la humanidad. No tiene cura, pero él lo hace. Después vimos cómo Jesús sana al siervo de un centurión y ni siquiera estaba presente. No sabemos a cuántos kilómetros estaba, pero lo hizo. Después de eso, pudimos observar cómo sana a una mujer que estaba a punto de morir, la suegra de Pedro. Después pudimos observar los que seguían a Jesús pudieron observar su poder al él calmar la tempestad en el mar con su sola palabra. Después vimos cómo expulsó al poder de la maldad de los hombres cuando fue a Gadara, cuando se encontró con el endemoniado gadareno. Y ahí es donde terminamos la última vez. Y esta mañana hablaremos de esta nueva evidencia de poder que Cristo muestra no solamente a sus discípulos, sino a todas las personas. Y antes de empezar, quisiera hacerles una ilustración que sé que les va a ayudar a comprender muy bien todo lo que nos quiere decir la palabra. ¿Qué es lo que ven ustedes en mí en este momento? Bueno, estoy usando lentes, pueden ver que tengo una corbata, pueden ver que estoy con camisa, estoy con un pantalón, tengo zapatos. No vine aquí como una persona de manera que va a ser, no sé, a jugar fútbol, a hacer otra actividad. ¿Sí? Pero eso es lo que ustedes ven en mi exterior. ¿Qué pasa si yo agarro mi corbata y me la quito? ¿Qué ven ustedes ahora sin yo usar esto? ¿Será que me ven igual? ¿Será que esto en mí provoca autoridad? Simplemente vienen para ver al predicador, ver cómo se viste y ver que usa una corbata para venir al púlpito y atesoran más la forma de vestir del predicador o de las palabras que tiene el predicador para sus vidas. ¿Qué es lo que vemos nosotros al escuchar a un predicador? Vemos su exterior. Y es justamente de lo que trata este tema. Jesús, el gran Rey, muestra a los hombres su poder divino para que los reprobados no vean y aquellos que son escogidos glorifiquen a Dios. Ese es el tema. Jesús evidencia su poder divino. Ahora, ¿qué nos muestra el contexto del pasaje? Este pasaje tiene sus paralelos en Marcos y Lucas. En Marcos se encuentra en el capítulo 2, del 1 al 12, y en Lucas se encuentra en el capítulo 5. En ambos son relatos mucho más amplios que lo que encontramos en Mateo. En Mateo es más sintético. Cuenta la historia de manera tal que lo resume y dice cosas que nosotros no. Y eso es debido al propósito del escritor. Es en lo que me quiero enfocar. No vamos a ver lo que dice Marcos, no vamos a ver lo que dice Lucas, vamos a ver lo que dice Mateo de este rey. Pero hay cosas pequeñas que debemos entender. Recordemos, estaba en Gadara, pero ahora pasa nuevamente a Galilea, vuelve a Galilea, y estando en Galilea va a la ciudad de Capernaum. Eso estaba aproximadamente a 50 kilómetros de Galilea. Entonces vemos que pasa mucho tiempo. Imagínense ir a pie 50 kilómetros. ¿Cuánto tiempo piensan que pasó? Pasando el mar, yendo hasta Galilea y después llegar a Capernaum. Capernaum era la ciudad donde Jesús se había instituido. Ahí vivía él. En este lugar llega a una casa. En esa casa está enseñando. Y según
relato que vemos en Lucas como en Marcos, vinieron escribas, fariseos, y no vinieron de cerca, vinieron de muy lejos, vinieron desde Galilea, que está a 50 kilómetros, vinieron de Judea, que se encuentra a 150 kilómetros de esa ciudad, vinieron de Jerusalén, que también está muy cerca de Judea, vinieron de muy lejos para escuchar a Cristo. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Según los relatos, había mucha gente, mucha multitud. Jesús estaba enseñando. Se acercan 4 personas cargando a una persona paralítico. Se acercan, pero no pueden entrar, y eso lo muestra Lucas. No pueden entrar porque era mucha la gente. Entonces, ¿qué hacen? Se suben al techo y descienden, abren el techo y lo bajan por ahí. Lo meten delante de toda esa multitud, pero la multitud en sí es lo que menos interesa. Lo ponen en medio de toda la gente, delante del Rey de Reyes. Y ese es nuestro pasaje. Y ahí es donde sucede todo lo que vamos a ver ahora. El sermón se titula El Rey y su poderío divino. El Rey y su poderío divino. Lo he dividido en 4 puntos. El primero es: el Rey evidencia su poder divino a los súbditos. El versículo 2. El Rey evidencia su poder divino a los súbditos. El punto número 2 es: el Rey evidencia su poder divino a los réprobos. Versículo 3 al 5. El Rey evidencia su poder divino a los réprobos. El punto 3 que vamos a ver esta mañana es el Rey y el propósito de su poder divino. El Rey y el propósito de su poder divino. Y eso lo veremos en el versículo 6 y 7. Y por último, el punto número 4 se encuentra en el versículo 8, y es: el Rey aplica su poder divino a sus súbditos. Empecemos con el desarrollo. Primer punto: el Rey evidencia su poder divino a los súbditos. ¿Qué es lo que dice nuestro pasaje? Versículo 2. Sucedió que le trajeron un paralítico. Mientras Jesús está enseñando en la casa, de repente dice el texto: sucedió. De repente, es decir, he aquí, observen, miren, un paralítico, una persona que no podía caminar, estaba inhabilitada, tenía una parálisis. En realidad no sabemos, el texto no nos dice qué tan mal estaba este hombre. No es como en el caso de la viuda, o digo, de la suegra de Pedro. No es como en ese caso. Ahí el texto nos dice que estaba a punto de morir. Si bien este paralítico no estaba a punto de morir, pero sabemos que la enfermedad es grave. No se podía mover por sí mismo. Necesitaba a 4 personas que la cargasen en una cama o en un lecho. Este hombre, tal vez por mucho tiempo, estaba afligido por esta enfermedad física, externa. Así que es llevado por 4 hombres. Entonces, dice el texto, y es algo impresionante. Dice el texto, versículo 2: y al ver Jesús la fe de ellos. Bueno, en realidad, sí, Jesús lo está viendo, está cara a cara con él. Sería algo ilógico que diga el texto: no lo está viendo, ¿sí? El paralítico se encontraba cara a cara delante del Rey, pero no. Yo pienso y me pregunto, ¿qué estará pensando o qué estará pasando por la mente de este paralítico? ¿Será que sabe realmente delante de quién está? ¿Cómo se encontrará externamente? ¿Qué pasa cuando nos ponemos nerviosos? ¿Será que este hombre está sudoroso?
¿Será que está temblando? ¿Será que está atemorizado? ¿Será que está paralizado? Bueno, paralizado sí. Pero ¿será que está paralizado por el temor de tener cara a cara a Cristo? ¿Será que está enmudecido? Pues el texto nos responde a eso. ¿Creen ustedes que Él se encuentre admirado por estar delante de Él? ¿Creen ustedes que el paralítico sabe delante de quién está? O mejor aún, ¿será que Él conoce que el que está frente a Él ya lo conoce a Él? ¿Será que Él por lo menos se imagina que el que está delante de Él, que es Cristo, ya lo conoce? ¿Que lo está viendo? Bueno, aparentemente, y según lo que nos dice el texto, sí. El paralítico está enmudecido, no sabe qué decir, está atónito, no sale de su boca ni una sola palabra. Así que Jesús es el que habla primero. Él no espera que el paralítico le diga: mira, quiero que me sanes, mira, tengo esta necesidad, como en el caso de la suegra de Pedro. Él tuvo que ir a interceder por ella, pero en este caso no, es Cristo que habla. Pero antes quiero que vean esta palabra. Dice Jesús que está viendo. Hermanos, quiero que entiendan, este ver no es un ver superficial, no es ese ver, es simplemente, o más complejamente, es observar, es analizar meticulosamente, es conocer profundamente a una persona. Es decir, Jesús está percibiendo la parte más profunda de este hombre. Jesús está viendo todo su ser completo. Él no está viendo como nosotros vemos normalmente. Lo que implica es que no solo lo está viendo a Él. El texto nos dice que está viendo también a los otros hombres. Jesús está demostrando que Él tiene la capacidad de ver más allá de lo que los escribas y fariseos ven. Está viendo más allá de lo que nosotros como personas podemos ver. Jesús está demostrando que Él ve el corazón de las personas. Él ve lo profundo de su ser, Él ve las emociones, Él ve los pensamientos. Él es capaz de ver tu parte más íntima y tu pasado más secreto que tú tengas. En el Salmo 139:7 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Jesús está demostrando delante de todos el poder inigualable de la omnisciencia de Dios. Lo conoce todo, lo ve todo, no hay nada oculto a sus ojos. Ya que el verbo que se usa aquí, y esta es la palabra que quiero que estén atentos y que se ve a lo largo de los 4 puntos. Esta palabra en griego es eido. En esta parte se traduce como ver, cuando dice y al ver Jesús. Ese verbo significa en el griego un conocimiento intrínseco, un conocimiento que solamente le pertenece a Dios y a nadie más. Gracias a esto puede conocer cuál es la verdadera necesidad del paralítico. Recordemos que todos están totalmente en silencio. Están como en este momento. Todos están en silencio, pero la diferencia es que delante de ellos estaba Cristo. Y les estaba hablando Él, y les estaba ministrando Él. ¿Qué le dice después? ¿Qué es lo que le dice Jesús al ver la verdadera necesidad de este hombre? El texto nos dice que se dirige a Él y le dice: ten ánimo, hijo. Nos muestra cómo estaba de ánimos el hombre. Seguramente estaba muy afligido externamente, pero internamente y a causa de sus pecados, Él
necesitaba una esperanza de vida. No era lo que le afligía lo externo, sí, tal vez es un punto, pero lo interno era peor. Jesús hace referencia a una relación filial. Él le dice, hijo. Es el consuelo más precioso que puede existir en este mundo y en el venidero. El Dios hecho hombre, el Rey del cielo y de la tierra, le está diciendo a este hombre, cobra fuerzas, ten ánimo, hijo. Como cuando un padre amorosamente trae a su hijo a sus brazos después de una caída o después de haber fracasado en alguna prueba. De manera amorosa, Jesús alienta a este hombre que seguramente estaba muy afligido a causa de su parálisis y quiere ser restaurado. Pero lo que Jesús le dice después nos muestra esa necesidad real que hay en él. Le dice, tus pecados te son perdonados. Estas palabras salen de la boca del Rey poderoso que está evidenciando su divinidad. Eso es un milagro interno, hermanos. Eso no es un milagro solamente externo. Jesús pudo ver que la aflicción de este hombre era por el estado deplorable de su alma. Pudo observar el alma afligida de este hombre que necesitaba ser rescatada de la miseria en la que se encontraba y brindarle el consuelo más sublime que existe en todo el universo. El pecado lo paralizaba internamente, incapaz de levantarse y por lo menos dirigirse delante de Dios. El pecado paralizaba su cuerpo y eso era una evidencia externa de lo que él tenía en su corazón. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que Dios conoce su necesidad? Que Dios ve más allá de lo que nosotros mismos podemos ver en nosotros mismos. ¿Cuántos de los que esta mañana están aquí saben en realidad que Dios los conoce? Es más, hermanos, ¿cuántos esta mañana nos hemos acercado a Dios aceptando que estamos paralizados internamente? Que necesitamos del milagro interno. ¿Cuántos hermanos esta mañana, creyentes, se han acercado hoy y esperan el amoroso consuelo que proviene del perfecto amor que solo Cristo Jesús les puede dar? Esperando estas hermosas palabras de aliento que les digan, anímate, hijo mío, yo sé cuál es tu necesidad. Antes que ustedes la pronuncien. Entonces, el Rey, después de restaurar y consolar a este hombre, evidencia que no solo conoce el ser interior de sus súbditos, sino que también conoce a los que no son parte de su reino, y esos son los reprobados, lo cual nos lleva al punto 2. El Rey evidencia su poder divino a los réprobos. Versículo 3 al 5. Dice la primera parte. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Estos personajes, escribas y fariseos, que habían venido de todas partes para ver enseñar al maestro de maestros, ahora están entrando en acción dentro de nuestro relato. El texto no nos habla de una cantidad exacta de escribas y fariseos, no nos dice vinieron 50 o 100. En Lucas 5, 17 al 31 nos dice que eran muchos.
llegaron de toda Galilea, llegaron de Judea, llegaron de Jerusalén. Estos hombres dentro de sí están reclamando algo que ellos conocen muy bien, porque solo Dios se atribuye el perdonar pecados. Ningún hombre, ninguna mujer, nada en el cielo, en la tierra o debajo de él puede perdonar los pecados. Los escribas están reclamando por esto, y esto no es malo. Nosotros sabemos eso. Solo Cristo Jesús puede perdonar pecados. Solo Dios puede hacerlo. El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En Jeremías 31:34 nos dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice Jehová el Señor. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Solo quién puede perdonar los pecados? Dios, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el que gobierna desde siempre para siempre. Solo Él tiene el derecho de atribuirse esto. Un teólogo, Hendrickson, dice: aparentemente solo existen dos opciones en la mente de los escribas y fariseos. Primera opción: Jesús es lo que por inferencia pretende ser, y esto es Dios. Segunda opción: blasfema, en el sentido de que injustamente reclama los atributos y prerrogativas de la divinidad. Bueno, pues los escribas aceptan la opción B. Ellos no aceptan la primera opción. Entonces, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, nuevamente, Él refleja su majestuoso conocimiento y nos encontramos con el mismo verbo griego, eido, que ahora se traduce como conociendo. Versículo 4, en la parte A. Y conociendo, dice. Bueno, nuevamente la omnisciencia divina es traída a colación en este punto. Jesús, el buen pastor, no solamente conoce a sus ovejas, sino que también distingue a los lobos que están vestidos de ovejas en medio de la manada. Claramente Jesús puede percibir los horrendos y pecaminosos pensamientos de estos incircuncisos de corazón. Él puede mirar lo interno, no como los escribas y fariseos, que solamente ven las obras externas y no así su propio corazón. Así que les hace una pregunta: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O bueno, tal vez se los preguntó: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, hay una diferencia en el tono de voz. Una demuestra mucha autoridad y la otra parece un poco más flexible. Yo pienso que es la segunda. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cómo sabía eso? Bueno, estaba viendo sus corazones, estaba viendo sus sentimientos, estaba viendo sus emociones, estaba viendo sus mentes. Está hablando directamente a lo más profundo de estos escribas y fariseos. No les está hablando externamente, les está hablando a su corazón, les está hablando a lo más interno que tiene el hombre y a lo más malvado que muchas veces ni siquiera podemos conocer, el corazón. En Juan 8:44 Jesús les dice a los mismos escribas y fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nuevamente les está exhortando de manera fuerte. Estos escribas y fariseos
sí están viendo a Jesús exhortarlos. Ellos no están viendo al Rey majestuoso, no están viendo la divinidad de Dios. Por eso están molestos. Porque su padre el diablo, desde el principio, desde la caída, en Génesis 3, lo único que quiere es derrocar al Rey que se encuentra en el trono celestial. Lo único que quiere es despojarlo de su trono. Eso es lo que quiere su padre, el diablo. Estos hombres no tienen la capacidad tan siquiera de hablarle, sino que empiezan a pensar iniquidad en sus mentes. Y nuevamente les hace dos preguntas. Las preguntas retóricas son preguntas que se hacen sin esperar una respuesta. Y Jesús usa estas preguntas. Son preguntas que no necesitan una respuesta. Son preguntas con la finalidad de reforzar o reafirmar algo que ya se dijo anteriormente. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Estas preguntas para los fariseos solo tienen una respuesta. Solo Dios puede hacer ambos y nosotros también lo sabemos. Tanto el perdonar los pecados como pedirle que se levante y ande y deje su lecho, solamente lo puede hacer Dios. Así que, debido a la maldad que gobierna en la vida de estos hombres, debido a la maldad que hay en su corazón, ellos no pudieron ver de la manera como Dios quiere que vean. No pueden ver que están delante de la imagen perfecta del Dios invisible. Es Dios mismo delante de estos fariseos. Y Él tiene la autoridad de hacer estas dos cosas indistintamente. Él puede atribuirse el perdón de pecados y también puede decirle que se levante y ande. Hermanos, este es un llamado de Dios para reflexionar. ¿Cuál de estos pasajes o cuál de estos personajes en estos dos primeros puntos consideras que eres tú? ¿Eres el primero o el segundo? ¿Eres el paralítico que está reconociendo que tiene una parálisis no solo física sino espiritual? ¿O eres como estos fariseos que en vez de reconocer a ese rey, estás diciendo en tu corazón, no, este blasfema? Bueno, si llegas a la conclusión de ser el segundo y aquellos que vinieron por primera vez, tú, aquel que reconoció que parece ser más el segundo, ¿no crees que Jesús es Dios? ¿Realmente te encuentras en una situación deplorable? ¿Te encuentras igual que los escribas y fariseos? No pueden ver, están ciegos, hablando blasfemias en contra del Hijo unigénito del Padre. Cristo conoce cada uno de tus pensamientos. Ya no intentes engañar a Dios. Ya no intentes engañarte a ti, simplemente expresando por fuera que eres alguien bueno, pero por dentro tu corazón está más putrefacto que los ataúdes que se encuentran en el cementerio. Como le dice Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera, sí, blancos, perfectos, lindos, llenos de obras, pero por dentro, huesos secos, que no pueden ni levantarse, que están muertos, paralizados espiritualmente a causa de su pecado. Hermanos, pueden engañarme a mí con su apariencia, pueden engañarlo a ustedes con mi apariencia, como les decía al principio, con la corbata. Pueden engañar a la iglesia visible, esta iglesia visible, pero jamás lograrán engañar al pastor de la iglesia invisible. Nunca, jamás, porque Él conoce lo más íntimo de nosotros. Jamás
serán parte del reino de Dios si no reconocen a Cristo como Dios, si no logran ver la divinidad. Y al final, el único fin que tiene su camino es el infierno. El infierno no es algo hermoso, no es algo chévere, no es una fiesta más. No, es algo atemorizante, porque es eterno. Y no es atemorizante porque van a estar lejos de Dios, es todo lo contrario. Dios va a estar en el infierno castigando la vida de cada uno de esos escribas y fariseos que no reconocieron la majestuosa y gloriosa divinidad que Cristo les estaba mostrando en ese momento. Van a estar sufriendo eternamente a causa de sus pecados. Sin embargo, Cristo no da una exhortación sin dejarlos y dejarlos ahí tirados. Cristo da la exhortación y luego nos muestra una esperanza. Y eso es lo que nos muestra el pasaje ahora. El tercer punto dice, el Rey y el propósito de su poder divino, versículos 6 y 7. Jesús dice, pues para que sepáis que, bueno, nos encontramos con el mismo verbo, eido, que ahora se traduce como sepáis. Ahora también se puede traducir como que, pues para que veáis que. Sin embargo, en este lugar quiero que entiendan algo. Este sepáis, este veáis, como se puede traducir, no es como las anteriores. Tiene algo distinto. El saber anterior, el conocer anterior de Cristo era algo que estaba ahí, era algo permanente, era algo de Él. Pero ahora les dice a ellos para que ustedes sepan ahora. Este verbo aquí tiene una diferencia gramatical en el griego. Y es que nos da a entender que es un saber hipotético. Es un saber dudoso. Es un saber que posiblemente puede ser alcanzado. Y eso es algo muy relevante en el pasaje. ¿Por qué? Porque dice para que vosotros sepáis. Pues dentro de ellos estaban escribas, fariseos y también estaba el paralítico y sus amigos. ¿A quién piensan que se dirige Cristo? Se está dirigiendo específicamente a aquellos que Él ha escogido darles a conocer, darles a saber lo que necesitan conocer de Dios, y ese es Cristo. Por eso es un saber hipotético, porque no todos van a tener este conocimiento. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, en la versión, la Biblia de las Américas, dice: nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene o que viene de Dios, para que conozcamos. Y ese conocer es el mismo que les estoy mencionando en el pasaje. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado gratuitamente? A Cristo Jesús, revelado en su palabra. ¿Qué es lo que nos ha dado gratuitamente? El perdón de los pecados nos ha dado, que es gratuito. ¿Qué es lo que nos ha dado gratuitamente? La gracia inmerecida que proviene solamente de Él. ¿Qué es lo que nos ha dado gratuitamente? Nos ha dado ese conocerle a Él, porque estábamos incapacitados totalmente. Y ese conocer solamente es dado a los hijos del reino, a los súbditos del reino. Y nos muestra cuál es este propósito. ¿Para qué Dios quiere que conozcamos? ¿Qué es lo que Él quiere que veamos? Bueno, el pasaje nos responde. Quiere que veamos que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es lo que quiere que veamos, al Hijo del Hombre. Bueno, este título que se atribuye a Cristo es algo que si lo estudiamos profundamente podremos llegar a comprender por qué lo usa. Pero debido a que es un sermón expositivo y no una enseñanza, les voy a dar simplemente algo pequeño de esto.
En los 4 evangelios se repite 84 veces esta palabra y lo da a conocer Cristo mismo, muchas veces. Lo más relevante es que 81 veces se repiten en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo mismo las dice. Y en el Antiguo Testamento, estas palabras las encontramos en Daniel, capítulo 7, versículo 14. Incluso estas palabras se encuentran en escritos rabínicos que son muy antiguos. Incluso en aquellos libros que no entraron dentro del canon del Antiguo Testamento se encuentran. Hijo del hombre. Algunos dicen, bueno, esta palabra es viendo la humildad de Jesús, cómo se mostraba humilde delante de su pueblo. Sí, tienen razón, pero recordemos el contexto del pasaje. Cristo está evidenciando su poder. Y en Daniel 7:14 se puede ver al Hijo del Hombre en presencia del Anciano de Días. Se lo ve como un ser celestial, una figura trascendente, se lo ve ejerciendo el rol de juez. Porque en Daniel 7:14 dice que el Hijo del Hombre se acerca al Anciano de Días y que luego éste desciende al mundo para ejercer el rol de juzgar a las personas. Para los judíos, esta implicación de poder perdonador que es exclusivamente de Dios no pasó inadvertido. Ellos conocían el Antiguo Testamento, por eso es que se enojan tanto, porque no pueden aceptar que un hombre esté diciendo en ese momento: tus pecados te son perdonados. Bueno, es justamente lo que Jesús es. Es justamente eso, Él es divino. Es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Vino como un juez a este mundo a separar las ovejas de los cabritos. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo en el pasaje? Separando las ovejas de los cabritos. Pero lo más impactante que este título nos muestra es que si bien descendió alguien divino, el Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente era Emmanuel, no solamente era Dios, sino que era hombre. Era 100% Dios, era 100% hombre. Y dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesús. Vimos en Él la gloria del unigénito, del Anciano de Días, el Padre eterno. Así que Jesús se da a conocer de manera impactante a estos hombres, muestra su divinidad. Él muestra que conoce todo lo que sucede en la parte física y la espiritual. Y después de esto le dice al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, en esta parte vemos 3 órdenes. Primera es levantarse. ¿Por qué se iba a levantar? Bueno, esa orden es creer fervientemente en lo que Dios ya ha hecho en su vida. Segundo, le dice: toma tu lecho. Bueno, también debe obedecer de manera tal que por él mismo ahora puede tomar su cama, puede cargarla él mismo y puede partir hacia su hogar sin ninguna aflicción, sin ninguna preocupación, porque ya fue consolado por el Rey de Reyes. Ya le fueron perdonados sus pecados. Y le dice: vete a tu casa. ¿Y qué pasó después? Inmediatamente él se levantó y se fue a su casa. Este hombre, ahora libre del pecado, es capaz de ver la gloria y la magnificencia de su poderoso Rey, que acaba no solamente de sanarlo de su parálisis física, lo sanó de la parálisis espiritual en la cual él se encontraba.
lo mejor de todo, tú que te encuentras en este lugar ahora, es que si estás viendo la podredumbre interna en la que te encuentras, es porque el Hijo del Hombre te la está mostrando. Esa es la aplicación del poder de Cristo. Es capaz no solo de ver lo que sucede en tu ser, es capaz de darte a conocer y que puedas ver por ti mismo la podredumbre de tu corazón. Ya no serás más un paralítico espiritual, pues Él es capaz de perdonar los pecados. Ahora, ¿conoces acaso que tu Rey te conoce de manera tal que nada se escapa de su conocimiento? Hermanos, para finalizar, después de haber visto esta impactante escena, viene lo más glorioso, y me parece que es lo más glorioso, es lo más corto de todo el pasaje, es lo más sencillo que nos muestra Dios. El Rey aplica su poder divino a sus súbditos. Versículo 8. Dice así: y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Todas las personas que estaban allí eran de distintos lugares. Había muchas personas. Dentro de ellos estaban los escribas y fariseos. Seguramente vinieron personas de todos los pueblos para ver si Jesús hacía algo nuevamente glorioso. Hermanos, dentro de ese grupo no solamente estaban ovejas. Dentro de ese grupo estaban también lobos rapaces que se vestían de ovejas, aparentemente externas, muy moralistas tal vez, extremadamente rigurosas en muchos aspectos. Pero esos son lobos vestidos de ovejas. En este día también, en medio de nosotros, hay lobos y ovejas, hay ovejas y cabritos. Y Cristo Jesús vino a separarnos. Recuerden lo que Él dice: yo no he venido a traer paz entre los hombres. La paz que Él nos ofrece es la paz de nosotros hacia Dios, o viceversa más bien, de Dios con nosotros, porque recordemos que éramos enemigos de Dios. Y nuevamente se usa el mismo verbo. Dice: y la gente al verlo, e ido. Nuevamente el mismo verbo griego. Estas personas que ahora están viendo la gloria de Dios están siendo capacitadas por Dios mismo para ver no solamente su pecado, sino poder ver la gloria de Cristo. Hermanos, Jesucristo es Dios. Y eso es justamente lo que los escribas y fariseos no entendieron. ¿Lo entiendes tú? ¿Lo has meditado? ¿Lo has masticado? ¿Lo has digerido? ¿Está en tu corazón como un creer ferviente? ¿Tú ves la magnificencia y la gloria de Jesucristo como el gran Rey? ¿O simplemente ves lo externo de Cristo y dices: sí, creo en Dios? Hermanos, todos aquellos a los que los ojos les fueron abiertos y pudieron ver espiritualmente la gloria de Dios en Cristo, se regocijaron en ver su gloria y la magnificencia de este Dios hecho hombre. Hermanos, cuán grande es el privilegio que tenemos de que Dios nos haya dado el poderle conocer. La Biblia dice: a los que antes conoció, en Romanos. Ese conocer es algo íntimo. Ese conocer está hablando del conocer como Adán y Eva se conocieron
y luego tuvieron un hijo. Es un conocer íntimo. No solamente es la unión carnal, es una unión espiritual con Cristo. Él nos conoce. ¿Lo conoces tú a Él? ¿Conocen ustedes a Jesús? ¿Están unidos a Él? ¿Se consideran la esposa de Cristo? ¿Consideran que Dios nos conoce tanto como para cada día cuando caemos en pecado se acerca a ustedes y como un Padre consolador les diga: anímate, hijo mío, reconfórtate en mí, yo soy tu Dios? Hermanos, ¿acaso no están maravillados de este gran poder de nuestro poderoso Salvador? Él está evidenciando lo que en Isaías 53 dice: Él cargó todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, las iniquidades que había en nuestro corazón. Él las cargó y fue a la cruz por culpa de cada uno de esos pecados. Y murió. Este mismo Jesucristo que perdonó a este paralítico fue a la cruz y murió. Cristo fue castigado por su Padre por culpa nuestra. Cristo redimió a su esposa a costa de su propia vida. Él fue crucificado por hombres, aparentemente. Pero lo más fuerte es que su Padre lo llevó a la cruz y Él voluntariamente aceptó ser el sacrificio. Él aceptó voluntariamente derramar su sangre por su amada esposa para santificarla, para cuidarla, para protegerla, para guiarla hacia la santificación y llevarla al final a la gloria eterna de su Padre y presentársela como una esposa santa y gloriosa. Así nos quiere presentar Dios delante de su Padre. ¿Cuánto estás trabajando tú para eso? Recuerden, somos responsables de eso. Hermanos, glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a aquel que es poderoso para conocer lo más profundo de nuestro ser. Glorifiquemos en espíritu y en verdad. Pues el Padre tales adoradores busca. Vamos a orar. Padre santo y eterno,